Buen día, esta es la palabra en vos. Les habla Paco Arrondo de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. El texto que meditamos hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Dice así: Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. El Señor, movido a compasión de aquel siervo, le dejó marchar y le perdonó la deuda. Pero al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, como también yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios porque cada día, en la oración de contemplación de Jesús, en el relato evangélico, o en la oración de meditación de sus palabras y acciones, vamos aprendiendo a ser como Él quiere que seamos. Hoy nos pide que queramos perdonar de corazón a quien nos haya herido o nos haya hecho algún mal. Primero, es el mismo apóstol Pedro quien pregunta a Jesús hasta cuándo o hasta cuántas veces ha de perdonar. Pedro propone 7 veces, que ya es muchísimo, pues 7 es un número que significaba la perfección, lo perfecto. Perdonar 7 veces es dar todo un perdón perfecto. Y Jesús le dice que no, le corrige. Jesús alarga esa perfección de 7 veces a 70 veces 7, un número que en su simbología significa siempre, siempre. Es curioso que Pedro, poniéndose de protagonista, le pregunte a Jesús cuántas veces ha de perdonar él a otro. No le pregunta hasta cuántas veces él debería pedir perdón a otro por la ofensa o el mal que haya hecho. ¡Qué curioso! Hemos de tener esto muy en cuenta. No somos el centro y los demás han de venir a pedirnos perdón. También hemos de pedírselo a los demás, siempre, siempre. Y segundo, por último, la parábola de ese señor que perdona, una cifra extraordinaria a su siervo, 10.000 talentos, que son 60 millones de denarios. El siervo postrado a sus pies le ha pedido compasión, misericordia, paciencia, y el Señor se la da toda, perdonándole toda la deuda. Seguramente tú, yo y muchos nos indignamos cuando ese siervo tan increíblemente perdonado le ahoga a otro compañero porque le debe una cantidad mínima. Tan poco había entrado la compasión y la misericordia del Señor en aquel siervo, que no supo responder también perdonando a su compañero. ¿No te da pena? ¡Qué pena más grande! ¡Qué disgusto para los compañeros y para el Señor de tantísima bondad! Jesús nos anuncia que si no perdonamos de corazón, ya que se nos ha perdonado tantísimo,
el Padre no nos perdonará otra vez hasta que aprendamos. Que como tratemos, seremos tratados, que con la medida que midamos seremos medidos. Siempre podremos pedir perdón para que el Padre nos perdone. Y además, Jesús mismo en la cruz rogó al Padre que perdonara a quienes le maltrataban y mataban, porque no sabían lo que hacían. Padre, ninguna venganza. Padre, ninguna revancha. Hermanos, hermanas, es de este Jesús de quien queremos seguir aprendiendo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.